¿Alguna vez te has preguntado qué sentido tiene tanto dolor, tanta confusión, tanto pecado en el mundo y en tu propia vida? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado si hay esperanza más allá de la culpa? ¿Si existe algo que pueda cambiar tu historia? Déjame decirte hoy, con todo el peso del cielo y toda la verdad de la palabra de Dios, la respuesta está en la cruz, no en un sistema religioso, no en la filosofía humana, no en tus fuerzas. La única esperanza para tu alma, para tu presente, para tu eternidad, está clavada en una cruz en el monte Calvario. Y allí, en ese madero manchado de sangre, Dios gritó con voz eterna: todavía te amo, todavía puedes volver. Hoy no vengo a hablarte de religión, vengo a hablarte del único sacrificio que puede cambiarlo todo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En la cruz se destruye el poder de la muerte. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha tenido un enemigo implacable: la muerte. No importa cuán sabio, rico o influyente seas, no hay fuerza en esta tierra que haya podido detener el avance de la muerte. Gobiernos caen, imperios se desvanecen, cuerpos se marchitan, tumbas se llenan. Todo esto es consecuencia directa de una tragedia que ocurrió hace miles de años en el huerto del Edén. Allí, en aquel lugar perfecto, donde el hombre y Dios caminaban en comunión, se dio el primer acto de desobediencia. Adán, representando a toda la humanidad, eligió su propia voluntad por encima de la de Dios. Y con esa elección, el pecado entró al mundo, y con él, la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo declara sin rodeos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? Todos fuimos arrastrados a esa condena. Nadie escapó. El pecado no es solo un acto que cometemos, es una condición que heredamos. Desde la cuna hasta la tumba, estamos atrapados en una cadena de muerte que no podemos romper por nosotros mismos. La ley no nos puede salvar. La religión no puede justificarnos. La moral no puede regenerarnos. El problema de la humanidad no es simplemente social ni psicológico, es espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo confirma. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, muertos, no enfermos, no heridos, muertos, sin poder responder a Dios, sin vida espiritual, sin esperanza. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, aparece la cruz. La cruz no fue un accidente del destino ni una derrota religiosa. Fue un acto soberano de Dios, planeado desde antes de la fundación del mundo. En ese madero se ejecutó la justicia divina, pero también se derramó el amor más puro. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, estaba el único capaz de revertir la maldición de Adán: Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue precisamente en la cruz donde ocurrió lo impensable. Jesús destruyó, mediante su muerte, el poder que tenía la muerte sobre nosotros. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 lo dice con poder. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Lo puedes ver? En Adán todos morimos, pero en Cristo y solo en Cristo todos somos vivificados. La cruz no es solo un símbolo cristiano, es el punto de quiebre de la historia humana. Allí se canceló el acta de decretos que nos era contraria. Allí se selló el pacto eterno de gracia. Allí se humilló el orgullo de Satanás. Colosenses capítulo 2, versículo 14, lo explica así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Lo que quiero decirte es esto: la cruz cambió todo. El poder de la muerte fue derrotado. Ya no es reina ni señora. Jesús quitó su aguijón. Ya no es una amenaza eterna, sino un paso hacia la gloria para aquellos que creen. Por eso Pablo puede gritar con autoridad en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí llegamos a la gran verdad de este primer punto. La cruz de Cristo es la derrota definitiva de la muerte. No solo escapamos del castigo, somos liberados para vivir con propósito, con esperanza, con certeza eterna. Cada clavo en la cruz marcó el final del dominio del pecado. Cada gota de sangre fue una proclamación de libertad. Y cada palabra de Cristo desde el madero fue una declaración de victoria. Pero esto no termina aquí. Si la cruz destruye el poder de la muerte, entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué viene cuando la muerte ya no es el final? Lo que viene es glorioso. Una promesa firme de vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el tema que nos conducirá al segundo punto. La cruz revela el camino a la vida eterna. La cruz revela el camino a la vida eterna. Si en la cruz se destruyó el poder de la muerte, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué hay más allá de esa muerte derrotada? Y la respuesta es tan gloriosa como asombrosa. Vida, pero no cualquier vida. Vida eterna. Jesús no fue vencido por la cruz. No fue una víctima. Él mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. La cruz no fue el final de su historia. Fue el medio para revelar el verdadero final que Dios había planeado. La victoria total sobre el pecado, la muerte y el infierno. Cristo murió, sí, pero resucitó. Y esa resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Como lo afirma Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si la muerte no tiene más poder sobre Cristo, tampoco tiene poder sobre aquellos que están en él. La cruz no fue un punto final. Fue apenas una coma en la historia de redención. Un silencio breve antes del estallido glorioso de vida eterna. Porque aquel que fue clavado también fue levantado, y aquel que murió ahora vive para siempre. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo comprendes? Eso significa que tú también puedes vivir eternamente. No porque seas bueno, ni porque tengas una religión, sino porque la cruz abrió el camino que antes estaba cerrado. El pecado había hecho un abismo entre Dios y el hombre, pero en la cruz se tendió un puente, un solo camino, una única puerta. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Eso no deja lugar a ambigüedades. No hay múltiples rutas a la eternidad. No hay atajos. Solo hay un camino, y fue pavimentado con sangre, sellado con amor y confirmado con una tumba vacía. Cuando aceptas a Cristo y te rindes ante su cruz, no solo mueres al pecado, sino que naces de nuevo. Tu viejo yo es crucificado, y tu nueva vida comienza. Como escribió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y esa vida que ahora vives ya no tiene fecha de vencimiento. Es eterna, es segura, es gloriosa. Juan capítulo 3, versículo 16, letra B, lo resume con majestuosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de la cruz. Vida para los que estaban destinados a morir, luz para los que caminaban en tinieblas, esperanza para los que ya habían perdido toda esperanza. Y esa vida eterna no comienza cuando mueras, comienza ahora, cuando te encuentras con Cristo y lo haces el Señor de tu vida. Porque como dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, si la cruz destruyó el poder de la muerte, y si la cruz abrió el camino hacia la vida eterna, entonces debemos entender algo más profundo aún.
La cruz no solo nos cambia el destino, también transforma nuestra identidad. La cruz cambia nuestra identidad de caídos a redimidos. Cuando Cristo venció la muerte y abrió el camino a la vida eterna, no solo nos dio un destino nuevo, nos dio también una nueva identidad. Y esto, amigo, es algo que transforma por completo la manera en que vivimos. Porque no puedes caminar con rumbo al cielo si aún vives con el corazón atado a tu pasado. Adán, el primer hombre, no solo nos dejó la herencia de la muerte física, sino una identidad contaminada por el pecado. Desde que nacemos, arrastramos la marca de la caída. Pecamos no solo porque escogemos hacerlo, sino porque es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza nos arrastra a la vergüenza, al miedo, al escondite. ¿Recuerdas qué hizo Adán después de pecar? Se escondió de Dios. La culpa lo invadió. Su relación con el Creador se quebró. Y desde entonces el ser humano ha vivido así, escondiéndose, cargando cadenas de culpa, atrapado en un ciclo de pecado y condenación. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo deja claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, no solo lo hace para darte vida eterna, sino para darte un nuevo nombre, una nueva posición, un nuevo comienzo. Él toma tu vergüenza y te da dignidad. Toma tu suciedad y te viste con su justicia. Toma tu culpa y te entrega su paz. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 lo expresa con profundidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entiendes lo que eso significa? Él se hizo como tú, para que tú puedas llegar a ser como él. Ya no eres un esclavo, ahora eres libre. Ya no eres condenado, ahora eres justificado. Ya no eres un caído, ahora eres redimido. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, letra C, lo proclama con poder. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Escúchame bien, tú no eres tu pasado, no eres tus fracasos, no eres tus errores, ni las etiquetas que el mundo te puso. En la cruz, Dios escribió tu verdadera identidad con la sangre de su Hijo. Amado, aceptado, justificado, redimido. Ya no necesitas vivir más bajo la sombra de tu derrota. Ahora puedes caminar bajo la luz de tu redención. ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que eres lo que hiciste? ¿Cuánto tiempo has vivido bajo la sombra del rechazo o de la culpa? La cruz grita más fuerte que tu conciencia. La cruz silencia la voz del acusador. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo afirma con certeza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no solo eres aceptado, eres adoptado. No solo eres perdonado, eres parte de una familia. La cruz no te deja en la puerta del reino, te da una llave y te llama hijo. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7 dicen, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Lo ves? La cruz no solo trata con tu pecado, trata con tu identidad. Te da un nombre nuevo, te dice quién eres, te devuelve la dignidad que perdiste en el Edén. Y cuando sabes quién eres, entonces puedes vivir como debes. Porque todo hijo vive distinto cuando sabe que su padre lo ha redimido. Y es entonces, en esa nueva identidad, que se manifiesta algo más poderoso aún. La cruz no solo te transforma, también te reconcilia con el Padre y restaura tu relación con Dios. En la cruz se nos ofrece reconciliación con Dios, una nueva identidad. No tendría sentido si no hubiera también una nueva relación. Porque no se trata solo de saber quién eres, sino de saber a quién perteneces. Y ahí es donde la cruz da un paso más profundo. No solo te transforma por dentro, también te reconcilia con tu Creador. En el principio, cuando el hombre fue creado, tenía comunión perfecta con Dios. Adán caminaba con el Señor en el huerto. No había vergüenza, no había miedo, no había barreras. Pero todo cambió en el momento en que el pecado entró al corazón del hombre.
La relación se rompió. El hombre fue expulsado del Edén. Y más allá de la pérdida del jardín, lo que perdió fue la presencia. Desde entonces la humanidad ha vivido lejos de Dios. No porque Él se alejara, sino porque el pecado nos separó. Isaías capítulo 59, versículo 2, lo dice con firmeza. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Pero aquí está la buena noticia. Lo que el hombre rompió, Dios decidió restaurarlo, y no lo hizo con palabras vacías ni con promesas religiosas. Lo hizo en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 16, letra D, lo declara con claridad. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Te das cuenta? En la cruz no solo se canceló tu deuda, también se restauró tu relación. La cruz no es solo un símbolo de perdón, es una puerta abierta al corazón de Dios. Allí, en ese madero sangriento, el amor y la justicia se abrazaron. La ira de Dios fue satisfecha y el amor de Dios fue manifestado. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22 lo dice así. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de él. ¡Qué maravilla! Donde había enemistad, ahora hay paz. Donde había separación, ahora hay comunión. Donde había silencio, ahora hay voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Y esto no es solo una verdad teológica, es una experiencia viva. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Se alejó, malgastó todo, tocó fondo, pero cuando volvió, el Padre no lo rechazó. Lo abrazó, lo besó, lo restauró. Esa es la imagen perfecta de la reconciliación que la cruz ofrece. Lucas capítulo 15, versículo 20 lo dice así. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios no solo espera que regreses, Él corre hacia ti. Y ese camino de regreso fue abierto por la cruz. La cruz no solo elimina lo que hiciste, restaura quién eres delante del Padre. Ya no estás lejos, ya no estás solo, ahora tienes acceso, comunión, intimidad. Hebreos capítulo 10, versículo 19 lo afirma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la cruz te invita a volver a casa. Ese lugar que el pecado te robó, la cruz te lo devuelve. Y cuando estás reconciliado con Dios, entonces puedes caminar en obediencia, no por temor, sino por amor. La cruz derrota al enemigo de nuestras almas. Cuando Jesús abrió el camino de regreso al Padre y nos reconcilió por medio de su cruz, no solo restauró nuestra relación con Dios, sino que derrotó a quien intentó destruirla desde el principio, el enemigo de nuestras almas. Satanás siempre ha operado en las sombras del pecado humano. Él fue quien sembró la duda en Eva, quien susurró la mentira en el huerto, quien celebró cuando Adán cayó. Desde entonces, su tarea ha sido una sola: robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10 lo dice con claridad. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y por miles de años parecía que llevaba ventaja. Profetas asesinados, reyes corrompidos, naciones enteras en idolatría. Incluso cuando el Mesías nació, intentó matarlo siendo un bebé. Lo tentó en el desierto, lo acosó durante su ministerio. Y finalmente, cuando Jesús fue clavado en la cruz, Satanás pensó que había ganado. Pero lo que parecía una victoria fue en realidad su sentencia de muerte. Porque en la cruz, Jesucristo no solo cargó nuestros pecados, desarmó al enemigo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, letra E lo grita con autoridad. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escucha eso, triunfando. La cruz fue un desfile de victoria. Lo que el infierno pensó que era su momento de gloria, resultó ser el escenario de su derrota pública. Cristo no murió derrotado, murió en misión. Su sangre no fue desperdiciada, fue derramada con propósito. Y ahora, gracias a esa cruz, tú no peleas por la victoria,
Tú peleas desde la victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37 lo proclama. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes lo que eso significa? Que el enemigo ya no tiene autoridad sobre tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu futuro. Él podrá acusarte, pero no puede condenarte. Podrá gritarte, pero no puede tocarte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 lo dice así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Jesús sigue teniendo poder, poder para romper cadenas, poder para cerrar bocas del infierno, poder para cancelar maldiciones, poder para levantar al caído. La cruz no fue un accidente, fue una emboscada divina, una trampa santa, un plan perfecto del cielo para humillar al enemigo. Y hoy, gracias a esa cruz, no estás bajo el dominio del diablo. No tienes que vivir bajo temor, bajo condenación, bajo adicciones, bajo opresión. Cristo ya venció por ti, ya pagó por ti, ya triunfó por ti. Por eso Pablo pudo escribir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, la cruz no fue el fin, fue el inicio de la victoria eterna. Y es en esa victoria que ahora puedes vivir en libertad, caminar en autoridad y proclamar el poder de la cruz sin temor alguno. Y si el enemigo ya fue derrotado, ¿por qué vivir como si aún tuviera poder sobre ti? La cruz no solo venció al pecado, también quebró el poder del infierno. Y cuando lo crees, lo vives. Ahora, sabiendo que somos redimidos, reconciliados y vencedores, la cruz nos llama a algo más, a tomar nuestro lugar como embajadores del reino. Ese es nuestro próximo paso. La cruz nos convierte en portadores del mensaje de salvación. La cruz otorga poder para vivir en santidad, haber sido reconciliados con Dios, haber recibido una nueva identidad y saber que el enemigo ya fue vencido. No es el final del mensaje de la cruz, es el principio de una nueva vida, una vida de santidad. Porque la cruz no fue levantada para darte solo un boleto al cielo, fue levantada para hacerte libre aquí y ahora, libre del pecado, libre de la esclavitud, libre del ciclo de caídas, libre del yo no puedo cambiar. Y es que cuando Cristo murió, no solo murió por ti, tú también moriste con Él. Romanos capítulo 6, versículo 6 lo afirma. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escucha bien eso, tu viejo yo, el que mentía, el que se enojaba sin control, el que vivía en adicciones, el que se escondía detrás de excusas, fue clavado en esa cruz. Y ahora, por medio de la resurrección, tú tienes una nueva vida. No una vida religiosa llena de reglas, sino una vida santa llena de poder. Romanos capítulo 6, versículo 11, letra F, lo dice así. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que no estás condenado a seguir pecando, no estás atado al pasado, no estás programado para fracasar. La cruz cambió tu naturaleza. Ya no eres un esclavo del pecado, eres templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 lo recuerda. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, hermana, la santidad no es un ideal inalcanzable, es una promesa, es una realidad que empieza en la cruz y se vive por el Espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo grita con fuerza. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en ti, el poder del pecado pierde su dominio. Tú puedes decirle no a la tentación, puedes cerrar la puerta al pasado, puedes mirar el futuro con esperanza. El enemigo va a tratar de susurrarte. Tú no puedes cambiar, vas a caer otra vez. Esto es más fuerte que tú. Pero tú le puedes responder con autoridad.
Yo he sido crucificado con Cristo. Yo ya no soy esclavo del pecado. Yo tengo poder por medio de la cruz. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, lo confirma. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la vida que la cruz te ofrece. No solo una vida perdonada, una vida transformada, una vida donde cada día puedes caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por victoria, no porque seas perfecto, sino porque has sido regenerado. Y esto nos lleva a la gran responsabilidad que la cruz nos entrega. No podemos quedarnos con este mensaje. Hemos sido empoderados para vivir en santidad, pero también hemos sido llamados a proclamar esta verdad al mundo. En la cruz se nos garantiza una esperanza segura. Después de haber sido perdonados, transformados y empoderados para vivir en santidad, hay una promesa que sostiene nuestros pasos, incluso en medio del dolor, del quebranto, de la incertidumbre del mundo, la esperanza eterna. Hermano, hermana, la cruz no fue el final de la historia, fue el clímax del plan eterno de Dios. Jesús no solo murió, resucitó, y no solo resucitó, prometió volver. Toda nuestra fe cristiana descansa sobre ese pilar. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús viene otra vez, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 letra G lo declara con gozo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva no es una teoría, no es optimismo humano, es una certeza que arde en el alma del redimido. La cruz no es solo una imagen colgada en una pared, es un ancla firme en medio de las tormentas. Hebreos capítulo 6, versículo 19 lo afirma con seguridad, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando todo en el mundo se sacude, las economías, los gobiernos, las familias, la salud, tú puedes permanecer firme, porque tu esperanza está clavada en la eternidad. Y esa esperanza tiene rostro, tiene nombre. No estamos esperando una solución humana. Estamos esperando una persona gloriosa, el Cristo que murió en la cruz, resucitó del sepulcro y ascendió al cielo, volverá por su iglesia. Hechos capítulo 1 versículo 11 lo confirma. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y cuando Él venga, no vendrá como un cordero sufriente, vendrá como rey victorioso. Vendrá a secar cada lágrima, a destruir la muerte para siempre, a establecer su reino eterno. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos llena de aliento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es nuestra esperanza. Esa es la promesa que la cruz nos asegura. Así que, cuando sientas que la vida te pesa, cuando te preguntes si todo este sacrificio vale la pena, cuando te sientas tentado a retroceder, mira la cruz. Recuerda que ese madero sangriento fue el punto donde el cielo tocó la tierra, donde el pecado fue vencido, donde tu eternidad fue sellada. La cruz te grita, no estás perdido, no estás solo, no estás vencido, tienes esperanza, tienes propósito, tienes destino eterno. Y si hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad. La cruz sigue en pie, la sangre sigue fluyendo y la esperanza sigue viva. Jesucristo está a las puertas. Y como dice Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro destino. No somos hijos del caos, somos herederos de gloria. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Después de todo lo que hemos visto, después de contemplar los beneficios eternos que la cruz nos ofrece: vida, identidad, reconciliación, poder, victoria y esperanza, nos queda una sola pregunta fundamental. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 lo dice sin rodeos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No hay un tercer camino, no hay neutralidad, no hay zona gris.
Estás bajo la maldición del primer hombre o bajo la bendición del segundo. Y este no es un asunto teológico frío, es una realidad urgente. Porque en Adán hay muerte, hay separación de Dios, hay condenación. Pero en Cristo hay vida, hay perdón, hay restauración, hay eternidad. Escúchame bien. No estás atrapado para siempre en Adán. Hoy puedes ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hoy puedes pasar de la muerte a la vida, de la vergüenza a la gracia, del pecado al perdón, todo por causa de la cruz. La cruz está de pie. El sacrificio sigue vigente. La sangre sigue hablando. Y ese clamor desde el Gólgota dice: ven, aún hay tiempo, aún hay espacio, aún hay esperanza. La pregunta no es si sabes de Cristo. La pregunta no es si vas a la iglesia. La pregunta es: ¿estás en Cristo? ¿Estás escondido en la cruz? ¿Estás cubierto por su sangre? Si estás en Adán, hoy puedes salir de ahí. Solo necesitas rendirte. Confesar que necesitas un Salvador. Creer que Jesús murió por ti y resucitó por ti. Y así como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es el día, este es el momento. No postergues la eternidad. Ven a la cruz, arrepiéntete, cree, recibe, vive, porque si estás en Cristo, la muerte no es tu final. El pecado no es tu dueño y el cielo es tu destino. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? No te hablo hoy como un predicador más. Te hablo como alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Te hablo como un testigo del poder de la cruz. Y te lo digo con todo mi corazón. No hay salvación fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de la cruz. La Biblia no deja lugar a dudas, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Hoy puedes seguir caminando bajo la sombra de Adán, o puedes correr hacia la luz de Cristo. Hoy puedes seguir cargando tu pecado, o puedes soltarlo a los pies de la cruz. Hoy puedes seguir preguntándote si hay esperanza, o puedes abrazar al Salvador que colgó entre el cielo y la tierra por amor a ti. No lo pienses más. No esperes a mañana. No juegues con la eternidad. Cristo está aquí. Su cruz está de pie. Su sangre sigue hablando y su voz te llama hoy. Ven a mí y yo te haré nuevo. Yo te daré vida. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, si hoy quieres pasar de Adán a Cristo, entonces repite conmigo esta oración desde lo más profundo de tu alma. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he estado lejos de ti, que he vivido en Adán, bajo el peso del pecado. Pero hoy creo que moriste por mí, que tu sangre fue derramada por mis culpas y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy me rindo ante ti. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón. Sé mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Desde hoy ya no camino solo, ya no cargo mi pasado. La cruz es mi refugio, Cristo es mi esperanza y el cielo es mi destino. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, no importa cuál haya sido tu pasado, hoy, por causa de la cruz, tienes un nuevo comienzo. El cielo celebró tu decisión, el infierno tembló cuando tomaste ese paso, y tu nombre, sí, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de tus méritos, se trata de su sacrificio. No se trata de si te sientes digno, se trata de que Él te amó primero. Levántate, camina como redimido, vive como perdonado, cree como hijo del Rey, porque si estás en Cristo, todo cambió. Y recuerda esto hasta tu último aliento. Todo fue posible por causa de la cruz. Dios te bendiga.